Muy buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos a un nuevo webinar de aguasresiduales.info. Hoy nos reunimos para hablar de uno de esos retos que no se ven pero que se sienten en la gestión diaria, el agua no registrada. En un sector donde cada litro importa, avanzar una gestión más inteligente no es una opción, es una oportunidad. Y lo cierto es que la digitalización ya no es el futuro, es esa herramienta que nos permite escuchar a la red, anticiparnos y actuar con precisión. Para guiarnos en este viaje contamos hoy con una ponente de referencia, Patricia Cortés Celada, Sales Engineer de Castrum, que nos mostrará cómo la combinación de contadores ultrasónicos, la detección acústica y análisis avanzado de datos puede marcar la diferencia tanto en grandes gestoras como en las más pequeñas. Así que preparaos para descubrir cómo la tecnología nos ayuda a reducir pérdidas, mejorar el servicio y fortalecer la sostenibilidad del ciclo urbano del agua. Os recuerdo que tras la presentación de Patricia dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas. Os indico que las presentaciones las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medio, y que mi compañera Tina, como siempre, estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Antes de darle paso a Patricia, permitidme que os presente a Bruno Durá Garrido, asesor en tratamiento del agua de la Embajada de Dinamarca en España, que nos hablará una vez más de la labor que realizan con las empresas del tratamiento del agua. Bruno, buenas tardes, adelante. Tienes que activar el micrófono, por favor. Disculpa, ahora ya me escucháis. Adelante. Muy buenas tardes, José Miguel. Gracias a todas las personas que están allí al otro lado de la pantalla, a ti también, José Miguel, y bueno, y Aguas Residuales por la excelente labor que hacéis siempre de divulgación en este tipo de formatos y en otras redes sociales. Una labor muy importante para el sector del agua en los países de habla hispana. Y nada, yo simplemente, creo que ya muchos me conocéis, tanto a mí incluso como a la ponente que viene ahora después de mí. Comentaros que desde la Embajada de Dinamarca planeamos o estamos organizando una visita a Dinamarca en las que, entre otras cosas, se visitará la fábrica en donde se elaboran los contadores de Kamström. Y bueno, comentaros que si estáis interesados, os llegará una invitación por si queréis asistir con nosotros a esta visita y ver in situ dónde se fabrica esta tecnología, de dónde nace. Y por mi parte, nada más. Os dejo con la parte interesante del evento, que es Patricia. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, Bruno, pues muchas gracias y para nosotros, como siempre, un placer contar con la Embajada danesa y con vuestra colaboración. Ahora sí, damos paso a Patricia Cortés de Castrum. Patricia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a ti, José Miguel, y Aguas Residuales, lógicamente, por darnos esta oportunidad para poder, sobre todo, explicar, en este caso, el funcionamiento de Kamstrup y cómo ellos gestionan y bien cómo pone el foco el agua no registrada. Y gracias también a Bruno por estar aquí con nosotros. Así que, sin más... Sí. Adelante, cuando quieras comparte tu pantalla y comenzamos. Pues voy a compartir la pantalla. ¿Veis Ahora, bien la pantalla? Y si puedes ocultar, por favor, la barrita de abajo para que no te tape ningún elemento, estupendo. Adelante. Gracias, Patricia. Nada. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar allí, por estar este rato con nosotros. Un poco como os comentaba, en este caso la webinar va enfocada en cómo en este caso Kamstrup gestiona el agua no registrada. Y para ello, como sabéis, el agua no registrada hoy en día es un gran reto que tienen todas las gestoras de agua, ayuntamientos, etcétera. Y la mejor manera, una de las mejores maneras que hay de combatirla, de minimizarla o de eliminarla, pues es utilizando contadores de agua inteligentes, como los de Kamstrup, y también utilizando pues el software, en este caso de análisis de datos, que también disponemos nosotros de ello. Imagino que casi todos que están escuchando, bueno, si no hay gente que todavía no conoce a Kamstrup, voy a hacer una breve presentación de quién es Kamstrup. En este caso, Kamstrup es una empresa danesa, como imagino que ya conoceréis, Grundfos, Danfoss, AVK, y como toda empresa danesa está muy enfocada a lo que es en el mundo del agua. Kamstrup es una empresa que, como veis aquí, se fundó en 1946 gracias a Olaf Kamstrup, que fue un ingeniero danés. En este caso, Olaf Kamstrup sí que es verdad que empezó fabricando
contadores mecánicos, pero se dieron cuenta en este caso que no era la tecnología de medición adecuada para poder medir allí. Para que sepáis, en este caso Dinamarca, aunque está rodeada de agua, ellos en este caso el agua que utilizan viene a través de acuíferos. Entonces es un agua que necesitan controlar, ¿vale? Medir. Y además en este caso en Dinamarca, desde hace ya muchísimo tiempo, allí toda gestora de agua o ayuntamiento, en este caso que tenga un balance hídrico por debajo del 90%, pues hay bastantes, hay en este caso penalización, hay multas. Y por ese motivo, en este caso, se dejó de fabricar contadores mecánicos y fue, que es lo que señalo aquí en el slide, en 1991, es uno de los hitos más importantes, cuando se fabricó el primer contador estático ultrasónico. Es decir, Kanstrup, y por eso incido, no es una empresa, no es un fabricante que acaba de darse cuenta que ahora mismo que la tecnología del futuro, la tecnología de medición estática y por ese motivo empieza a fabricar contadores, no. Tiene un know-how de muchísimos años, como veis ahí, por tanto, conoce muy bien esa tecnología de medición, sabe cómo se trabaja, sabe qué beneficios tiene y qué ventajas puede en ese caso aportar a cualquier gestora de agua. Para que también lo sepáis, que es un poco también lo que pongo aquí, Kanstrup dispone de diferentes divisiones. Está la división de agua, la división de electricidad y la división de heat and cooling, de contadores térmicos y de calefacción, ¿vale? En las tres, en este caso, divisiones, Kanstrup fabrica contadores estáticos ultrasónicos, en las tres, ¿vale? Entonces, como os he dicho, en 1991 fabricó el primer contador estático ultrasónico y el siguiente hito también muy importante es que en 2002, como veis ahí, es cuando se integró la comunicación inalámbrica en todos nuestros contadores. Por tanto, hoy en día, que mucho, y además es una palabra que, vamos a decirlo así, está de moda, lo que es la palabra digitalización, ¿vale? Nosotros, en el caso de Kanstrup, no estamos empezando a digitalizar ahora mismo, en el 2025, sino que llevamos ya 23 años. Por estos dos motivos, tanto por el know-how que tenemos de la tecnología de medición, como en este caso por todos los años, ya 23, que llevamos trabajando con comunicaciones y todas ellas integradas en los contadores, pues lo que quiero deciros es que Kanstrup sí que es un buen partner ahora mismo para que podáis elegirle en el caso de querer vosotros tener la solución integral de Kanstrup, ¿vale? Tanto por la tecnología de medición que utilizan sus contadores, como por la tecnología de comunicación, sea cual sea la que vosotros elijáis, la que vosotros vayáis con ella y con Kanstrup. Otro punto importante que sí que me gusta también comentar, en este caso, este slide, como veis aquí, es un robot. Y mira, ya aprovecho esta foto para deciros que, como bien ha dicho Bruno, es una oportunidad excelente, aunque ahora os cuente y os comente de los contadores, ¿vale? El ver cómo se fabrican todos los contadores, en este caso de Kanstrup, como también en las otras empresas danesas que también os oiríais con Bruno, pero la verdad es que digno de ver y también de aprender. En este caso es muy importante porque Kanstrup es una de las, yo creo que de las pocas, por no decir la única empresa de fabricante de contadores que utiliza, en este caso, robots para su fabricación. ¿Qué ventajas tiene esto en ese caso de Kanstrup? Pues uno es que todos los contadores salen con un nivel de calidad muy, muy alto, por lo que ya salen probados totalmente de fábrica. Y además, en este caso, gracias a los robots, también lo que hacemos y a esta fabricación totalmente automatizada, por lo que trabajan los robots 24 horas sin descanso y siempre, lógicamente, con los niveles óptimos de garantía y de calidad, pues que también bajamos, en este caso, el coste de los contadores. Por eso es un contador totalmente apto para cualquier gestora o ayuntamiento, gracias en este caso, a esta automatización y asegurando también, lógicamente, el proceso en cada paso. Por tanto, ¿qué soluciones completas o qué soluciones te puede dar Kanstrup? Bueno, pues como veis en este caso a la derecha tenemos todas nuestras familias de contadores, ¿vale? O sea que en este caso os podemos ofrecer lo que son solo contadores. Tenemos los contadores domiciliarios, los contadores residenciales, que es la familia, el FlowIQ 2200. En este caso son los contadores que son los calibres DN15 y DN20. Luego pasaríamos a los contadores comerciales o de industria, son los contadores, la familia FlowIQ 3200, en este caso van desde el calibre DN25 hasta el DN100 incluido, y luego también tenemos los contadores de distrito o de sector, que va desde el calibre DN125 hasta el DN300. Por tanto, como podéis ver, abarcamos todo el portfolio, desde el contador domiciliario hasta el de sector. Pero también disponemos de todas las comunicaciones que hay ahora mismo vigentes y activas en el mercado. Como podéis ver abajo, tenemos la comunicación del LoRaWAN,
tenemos la comunicación de Wireless Embus, tenemos la comunicación Narrowband IoT y también tenemos la comunicación de Camstrup LinkIQ. Luego, más adelante, os explicaré un poco cada una de ellas. Pero además, en este caso del contador y de la comunicación que vosotros elijáis, también en este caso podemos ofreceros el software. En este caso tenemos nuestro programa de gestión de datos, que es RD Manager, y también trabajamos con diferentes plataformas de análisis de datos, como es nuestro programa de detección acústica de fugas, Leak Detector. Y arriba también, en el caso de que elijáis la comunicación de Narrowband, la cual va a través de operadores, pues también os damos servicio para dar un Camstrup Connect, que es un servicio de contrato directamente con Camstrup para tener la conectividad del contador. Por tanto, como resumen, podéis elegir solo el contador con la comunicación que queráis o también hacer la solución completa. Es un poco la elección vuestra. Y como no quiero dar nada por sabido, ¿vale? Os voy a explicar aquí en qué consiste en este caso la tecnología de medición ultrasónica. Pues bien, como veis en este caso en el slide, los dos rectángulos que veis son dos traductores, ¿vale? Que si os fijáis en la pantalla, ¿vale? Son los dos puntos amarillos que yo en este caso estoy señalando, ¿vale? Pues esos dos traductores envían señales ultrasónicas, los cuales, en este caso, el traductor envía una señal ultrasónica que tiene que llegar al opuesto y este traductor envía una señal ultrasónica que tiene que llegar aquí. Pues bien, imaginaos que el flujo va en este sentido. Pues nadador a favor de corriente llega antes que nadador en contra de corriente. Y la diferencia de tiempo que hay entre estas dos señales es cómo se calcula el volumen. Por ese motivo, estos contadores, los contadores con tecnología de medición estática ultrasónica, es una tecnología de medición totalmente perenne. Es decir, no hay desgaste. Al final, un contador mecánico, como vosotros sabéis, pues por desgaste, directamente ya la parte mecánica se desajusta, empieza a medir mal. De ahí que los contadores mecánicos tengan subcontaje y tengan una mayor incertidumbre. En cambio, gracias a esta tecnología de medición, lo que nosotros tenemos y la ventaja, una de las grandes ventajas también que tiene es que es una medición muy precisa, mide a unos caudales de arranque muy bajitos y lo mejor que tiene es que ese caudal de arranque lo mantiene durante toda su vida útil, que en el caso de Camstrup son mínimo 16 años. Como os he dicho, estos son contadores inteligentes, por lo que se mide aquí se procesa y la alarma que te da es la que aquí en este caso se marca en el display y además en este caso también se queda guardado, que ahora os explicaré, dentro de su logger interno. Por tanto, ahora mismo lo que veis en el slide sería el display de nuestro contador, ¿vale? Cuando el contador en este caso detecta una alarma y está activa, se muestra en el display. Posteriormente, si por lo que sea esta alarma imagináis que es una fuga y se arregla, ¿vale? En el display no se muestra el código info, pero sí que queda registrado y guardado en nuestro logger interno. ¿Cuáles son las alarmas inteligentes que en este caso el contador puede detectar? Bueno, pues una de ellas es la de reverse, que es la de que entra agua en sentido contrario. Como sabéis, un contador mecánico, si tú en este caso le das la vuelta, pues el contador mecánico lo que hace es que te va a estar descontando, ¿vale? La cantidad. Pues estos contadores inteligentes, si tú le dieses la vuelta, lo que te hace es que te dice el día y la hora en la que el contador se le dio la vuelta y el día y la hora en la que el contador volvió a su funcionamiento normal. Además, en este caso, el agua que entra en sentido contrario, Camstrup como fabricante decide que el volumen no lo suma directamente al acumulado, sino que te lo guarda en otro apartado diferente. ¿Para qué? Para que vosotros, como gestora de agua, podáis decidir si se lo vais a cobrar al abonado o no. Por ejemplo, imaginaos que tenéis tenéis que cortar el agua, ¿no? Se avisa, cortar las tuberías y por lo que sea la tubería se queda con una bolsa de aire. Hay a veces que cuando se vuelve a retomar, en este caso el agua, pues entra un poquito de agua, si no hay válvula de antirretorno, un poquito de agua en sentido contrario. ¿Qué pasa? Estos contadores también tienen una resolución de litro. Si por lo que sea vosotros veis que ha entrado agua en sentido contrario, pero la cantidad que ha entrado han sido, me lo invento, 13 litros, pues vosotros como gestora decís no se lo voy a cobrar porque en este caso fue una cantidad en tal día que hubo un corte de agua y además esa cantidad pues no es fraude, ¿vale? Pero si en vez de eso vosotros veis que esta alarma estuvo activa porque viene 2 días enteros y por ejemplo el volumen acumulado o el volumen que en este caso registró en sentido contrario fueron 30 metros cúbicos, pues entonces aquí decís, no, aquí ya tengo información suficiente para poder en este caso cobrárselo al abonado, porque ha podido ser
que quiso llenar, por ejemplo, su piscina, le dio la vuelta pensando que era un contador mecánico y no se lo iban, en este caso, a contabilizar, ¿vale? Otra alarma sería la de leak y la de burst. Leak es fuga. Pues en este caso diréis, vale, ¿y cómo el contador en este caso sabe que hay una fuga? Cuando hablo de este tipo de fugas, son fugas después del contador, es decir, son fugas en las que está el contador contabilizando agua y son las que pagaría el abonado, ¿vale? Pues bien, estos contadores tienen un caudal de arranque de 0,9 litros hora. Para que os hagáis una idea, 0,9 litros hora es menos que la típica gota de la cisterna del baño. Pues bien, si el contador durante 24 horas, un día entero, contabiliza caudal, directamente salta la alarma de fuga. ¿Por qué? Porque entiende que mínimo 1 hora al día el grifo tiene que estar cerrado, ¿vale? ¿Esto qué puede ser? Pues puede ser, como he dicho, que una cisterna esté rota y esté goteando y la está contabilizando. Puede ser, por ejemplo, que han estado llenando la piscina, que a lo mejor una piscina tarda más de un día entero, por lo que esta alarma va también a activarse. O puede ser que se hayan dejado también una manguera abierta, ¿vale? Al final, en este caso, te da esta alarma y vosotros como gestora, pues un poco viendo cuándo se para la alarma o si se arregla o no, pues sabéis, ha podido ser un grifo, una manguera que se han dejado, un llenado de piscina, etcétera. Al final, esto lo que te da es información. Es cierto que hoy en día estos contadores inteligentes, muchas veces lo digo, son chivatos de la instalación. Gracias a ellos, lo que a ti te van a estar dando es información que te está pasando en tu red y que tú, con contadores mecánicos, nunca jamás podrías saber qué está ocurriendo. En cambio, con estos tipos de contadores, con esta tecnología de medición, lo que te está haciendo es ayudar, en este caso, a saber qué está pasando para poder tomar decisiones correctas en base a una información que es robusta, que es fiable y gracias a esta tecnología de medición. La siguiente alarma, por ejemplo, la de BARS, que sería la de rotura, en este caso, rotura de tubería o, por ejemplo, mal dimensionamiento, sería, como sabéis, los contadores tienen también un Q3, que es el caudal nominal, que es el caudal el caudal normal que tendría que pasar por un contador. Pues bien, si durante 30 minutos el caudal nominal aumenta un 20%, directamente salta esta alarma, ¿vale? Entonces, en este caso puede ser una rotura de tubería o mal dimensionamiento. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Tenéis una segunda vivienda, ¿vale? Y en este caso, pues es de veraneo y viene familia vuestra. Y el fin de semana, pues viene más familia, se pone más lavadoras, se está duchando a la vez más personas y como hace calor, se ha evaporado agua de la piscina y le estáis llenando. Pues va a haber momentos en los que el contador, ¿vale? Cuando ocurren todos estos eventos a la vez, pues va a haber más agua que está pasando por la tubería y te lo va a avisar. El contador te lo va a contabilizar igual. O sea, que no vas a perder ningún tipo de contabilización, pero te está avisando de que está pasando más agua de la que tendría que pasar. Cuando luego este tipo de eventos en la piscina se deja de llenar, no pones la lavadora, el contador volverá a su funcionamiento normal, ¿vale? Por aquí puedes decir, pues mira, ha habido como un mensaje de que, ojo, está pasando más agua de la que tendría que pasar y tú totalmente lo relacionas porque justamente ese fin de semana o esos días pasaron ese tipo de eventos. ¿Cómo, por ejemplo, en vuestro caso sabrías que es un mal dimensionamiento? Pues bien, si esta alarma en este caso está activa siempre 24 horas, ¿vale? Pues en este caso te va a decir, ojo, estoy contabilizando que está pasando más agua de la que tendría que pasar, pero siempre está pasando más agua, por lo que me recomendaría poner un contador de un paso más, de un calibre más, porque aquí en este caso estamos viendo de que está pasando siempre más agua de la que tendría que pasar. Por lo tanto, como os digo, al final os está avisando qué tipo de instalación tienes tú puesta o qué tipo de instalación tienes hecha en el parque de contadores y cómo puedes a lo mejor mejorarla. Esta es una de las alarmas que a mí en concreto más me gustan. ¿Por qué? Esta es la de contador seco, la de la gota que está tachada. Pues como os he dicho antes, los contadores estáticos ultrasónicos miden, en este caso, el volumen de agua cuando las señales ultrasónicas viajan por el agua. Pues bien, un contador, para que contabilice bien, como cualquier contador normal, uno mecánico también, la tubería tiene que estar totalmente llena de agua. Si la tubería no está llena de agua o hay aire o cavitación en el interior, directamente estas señales ultrasónicas no pueden viajar. Por tanto, da este error. Lógicamente, este error es que vosotros o como gestora no estáis facturando, ¿vale? Esto, pues también es una ventaja con respecto a un contador mecánico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un contador mecánico, como sabéis, toda fuerza que empuje las aspas o las hélices lo van a contabilizar.
Pero en cambio, aquí a veces os llega alguna queja de algún abonado en el que dicen que esta factura es muy elevada y cree que es porque hay aire en las tuberías, vosotros le podéis explicar que este contador tiene una tecnología de medición estática ultrasónica en la que solo cuando la tubería está llena de agua es cuando contabiliza. Por tanto, esta alarma lo que te está indicando es que el contador está seco. Si, por ejemplo, además aquí puedes decir, bueno, pues también un contador mecánico, ¿vale? Me puede dar la alarma de fuga porque, como os he dicho antes, porque si está contabilizando durante más de 24 horas, es que está pasando caudal. Si un contador mecánico me está girando la turbina o las hélices durante más de 24 horas, pues también tiene una fuga. Pero como os acabo de comentar, en este caso, como un contador mecánico, toda fuerza que empuje las aspas o las hélices lo va a contabilizar, sea agua, sea aire, puede ser que os esté avisando de que hay una fuga y no lo sea, porque había aire en la tubería, porque tampoco se avisó que el contador estaba seco, porque lo estaba contabilizando. ¿Esto en qué se traduce? En tiempo y dinero para vosotros como gestora, porque al final vais a tener que mandar a un operario, verificar el contador, que esté bien instalado y que esté todo correcto. En cambio, si en este caso hubieseis tenido un contador Camstru, pues todas estas desventajas que estoy contabilizando no la tendrías aquí, por ejemplo. La siguiente alarma es la de manipulación. Pues bien, si vosotros intentáis abrir el contador, en este caso saltaría la alarma de tamper, ¿vale? Que es la de manipulación. Otra de las alarmas es la de radio off. Esta alarma siempre viene activa según sale el contador de fábrica, ¿vale? ¿Qué es lo que indica? Por lo primero, que las pilas están nuevas, por lo que directamente salen de fábrica totalmente sin usar, ¿vale? Y que además en este caso, pues el contador no está interaccionando con ningún otro dispositivo que haya en ese medio de transporte. ¿Esta alarma cómo se quita? Muy fácil. Si tú instalas el contador, ¿vale? Y pasa el primer litro de agua, directamente la alarma se desactiva, se quita. Y otra manera también de desactivarla es a través del puerto óptico, con un lector óptico, directamente también lo puedes quitar. Y la última alarma que también se muestra en este caso en el display es la de batería baja. Como os he dicho, todos los contadores de Camstru garantizamos una vida útil de batería de unos 16 años. Pero además, porque esto se realiza en base a unos cálculos que hacemos, en base a la tecnología de comunicación utilizada, sabiendo también la potencia de la trama de datos de salida, etcétera, etcétera, pues se hace un cálculo y nosotros podemos saber la cantidad de años que va a durar. Pero aparte, estos contadores incluye un voltímetro en el que te está midiendo en este caso el voltaje de la pila, por lo que cuando tú, en este caso la gestora, recibe la alarma de batería baja, te está indicando que tienes unos 6 meses para reemplazar la batería o cambiar el contador, por lo que tienes pues tiempo suficiente para poder hacer ese reemplazo. Cada fabricante elige qué material quiere poner en su contador. ¿Por qué digo esto? Porque al final es muy importante la construcción de un contador y lo que nosotros, en este caso el fabricante, pone. No todos los contadores son iguales, no todos los contadores estáticos son iguales y por eso también cada uno tiene su precio, cada uno te ofrece una garantía de calidad diferente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso toda nuestra electrónica está sellada al vacío. Ya no solo para que no haya gotas o condensación en el display, que era como antiguamente de, uy, tengo un contador mecánico, lo he ido a leer y es que ya tenía que dar golpes porque con las gotas no lo leía. No, ya vamos más allá, ya no es solo para leer, eso estaba aparte. Estos contadores son contadores de agua, están en arquetas, hay humedad en el ambiente. Y como sabéis, la electrónica y el agua se llevan mal. Es más, si el agua entra en contacto con la electrónica, hay una corrosión galvánica y directamente te quedas sin contador, ¿vale? Pues bien, el único elemento que es incapaz de atravesar el agua es el cristal. Por eso todos los contadores de Camstru, todos, desde el DN15 de la familia FlowIQ 2200 hasta el 4200, todos ellos van protegidos el display con un cristal de mínimo 6 milímetros. Gracias a eso lo que aseguramos y lo que tenemos es estanqueidad, ¿vale? Ya no solo es un grado de protección de IP68, que al final lo único que estamos diciendo con esto es que si tú tienes un contador, lo metes en un pozo, en una columna de agua de 1 metro y directamente lo tienes 30 minutos, lo sacas y el contador no tiene condensación, ya decimos que es un IP68. Nosotros vamos más allá. Nosotros queremos un contador que te dure todos los años que te está garantizando Camstru. Y eso te lo podemos garantizar si al final tienes un contador totalmente estanco. Por eso creemos que esta parte es muy importante que la tengáis en cuenta.
Luego, otra parte es el material. Este contador tiene un cuerpo que está hecho de composite. Es un polifenil sulfuro con 40% de fibra de vidrio, que lo que hace es que le confiere esta dureza, porque aunque es un polímero, es muy resistente y parece tipo cerámico. Seguro que alguno de vosotros ya ha podido tocar o manejar el contador de Kanstrup y a la vista, ya no solo en el peso, sino el tacto y la forma, no parece ni siquiera de plástico, porque tiene y le confiere esa fibra de vidrio unas características mucho más compactas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de composite, ese tipo de PPS que nosotros tenemos integrado dentro del cuerpo del contador? Pues que tiene una mayor flexibilidad. Este contador, no lo he comentado, pero además de todas las alarmas que os he dicho anteriormente, es capaz, en este caso, de medir la temperatura del agua y la temperatura ambiente. Por lo que en este caso, si en este caso el contador registra una temperatura bastante baja, rondando al 0, también os va a avisar para que vosotros podáis, en este caso, proteger al contador. Y en caso de heladas, a ver, pues no os voy a engañar, si el contador lógicamente se llena de agua y se congela, por ciencia de los materiales hay mayor grosor y se va a romper. Pero sí que es verdad que este contador tiene una mayor capacidad de expansión que otro tipo de materiales usados en los contadores. Por tanto, tiene mucha mayor resistencia. Yo siempre pongo el mismo caso, pero es verdad que la Filomena, y pasó ya hace varios años, yo sí que recuerdo que nosotros, en nuestro caso, no hubo ningún gestora o ayuntamiento que trabaje con Kanstrup, en este caso, y que nos hayan llamado porque se le haya roto el contador o pasado algo, ¿vale? En cambio, sí que recibí, yo en concreto, llamadas de ayuntamientos de, oye, Patricia, me contaste lo de la estanqueidad y lo del cuerpo de composite, trabajaba con otro tipo de contador, con otro tipo de fabricante y se me acaban de romper, pues, la mayoría de ellos. Entonces, al final, esto, como te he dicho, cada fabricante elige qué material poner en cada contador. Por tanto, es importante que vosotros como gestoras lo sepáis y apreciéis, porque no todos los contadores son iguales y no todos los fabricantes elegimos los mismos materiales para el mismo contador. Luego también tiene un anillo superior de sellado, que es el azul que veis, que es el que os he comentado antes, que si lo intentáis abrir es el que te daría la alarma de tamper, de manipulación. Y luego también todos nuestros contadores pues tienen unos agujeros para poder sellar con un alambre. Como os comentaba, porque sí que soy un poco repetitiva en este aspecto, pero la estanqueidad es muy importante. Como veis, lógicamente, estos son fotos reales. A la derecha veis contadores mecánicos con clip-on en el que la arqueta está totalmente inundada, ¿vale? Por tanto, ahí imaginaos, ese contador dejó de funcionar. Y el de la izquierda, en este caso, es un contador nuestro, es de Kanstrup, es de la gestora, es de un cliente nuestro, de Aguas de Blanes. Esta foto tiene ya por lo menos mínimo 1 año y pico y recuerdo perfectamente cuando me la envió el jefe de servicio y me dijo, mira, Patricia, te envío la foto de que veas este contador que cuesta un N200. Este contador está inundado, lleva más de 8 horas el contador así, como ves, le estoy sacando agua, están achicando agua con una bomba. Espero que todo lo que me contaste, Patricia, de que la estanqueidad y lo importante que era, sea verdad y me funcione. Y podéis llamarle cuando queráis para que os lo verifique. El contador sigue funcionando, está perfectamente y es una garantía de calidad que damos ahí, para que veáis que todo lo que nosotros garantizamos y decimos se cumple, tanto con ejemplos de otros tipos de contadores como con el nuestro propio. Por tanto, lo dicho, todas las partes electrónicas, como podéis ver aquí, la parte electrónica está totalmente separada de lo que es del flujo del agua y por eso está totalmente estanco. Aquí creo que esta parte también es muy importante de resaltar porque imagino que vosotros que trabajáis con contadores mecánicos, siempre cuando compráis una cantidad, estimáis más o menos aproximadamente que un 20% de los contadores, entre comillas, os va a fallar, por el motivo que sea, porque se rompen, porque dejan de comunicar, por cualquier otro motivo. Y al final contáis con una compra de X contadores más un 20% más. En el caso de Kanstrup no es así. Como os he dicho al principio, todos nuestros contadores se fabrican con robots. Es una producción totalmente automatizada. Vuelvo a repetir, gracias a eso lo que hacemos es que tenemos un control de calidad muy elevado. Es decir, el contador sale totalmente perfecto. Además de que es una producción totalmente automatizada, todos nuestros contadores salen de fábrica pasados por el banco metrológico. Van el Q1, Q2, Q3 y Q4 con su verificación inicial. Esto no es como cuando compráis lavadoras o electrodomésticos, que probáis, hay una tanda de 1000, probáis X y si esa parte, esas X va bien, toda la tanda, ¿vale? Está ok y sigue adelante. En el caso de Kanstrup, no.
Si vosotros compráis un contador, sale probado con su verificación, test de verificación inicial, con su número de serie, y si compráis 1 millón, sale 1 millón verificados. Por ese motivo, la tasa de contadores devueltos a Canstru, ¿vale?, tanto en garantía como no, es del 0,04%. Por tanto, lo bueno que tenéis es que los contadores que vosotros compréis de Canstru no hace falta que estiméis un 20% más, porque todos los que vais a comprar, todos os van a funcionar. Es más, como hago la pregunta ahí, ¿vosotros como gestora de agua habéis considerado cuánto cuesta reemplazar un contador en campo? Ya no solo porque compréis el contador, que además tenéis que pagarlo, porque ya lo habéis, en este caso, supuesto, sino llevar al operario en campo, quitar uno, poner otro, administrativamente, informar al cliente, parar hasta cuándo se facturó con otro contador, volver a cero. Todo eso es tiempo y dinero, cosa que si en este caso hubieses elegido el contador de Canstru, no hubiese pasado. El etiquetado, como veis arriba, está la parte del logo de Canstru, pero vosotros podéis poner en este caso el logo vuestro, de vuestra empresa o lo que vosotros queráis. Esto es totalmente gratuito una vez que se pide el pedido de los contadores. También tenéis abajo los datos específicos del contador, el marcado MIT, que ahí, como veis, viene la M y el año de fabricación, ¿vale? Por tanto, como veis, es del 2019. Y también ponemos el año de expiración de batería, el que marcamos con una flecha roja. Pues si sumáis 19, que fue el año de fabricación, más 16, veis que sale 2034, que es el año hasta el cual os tiene que durar la batería. Es más, ¿qué más garantía os puede dar Canstru si ya viene serigrafiado en el display el año hasta el que te tiene que durar la batería? Pero además ya no solo es que viene ahí serigrafiado, es que, como me estáis escuchando, os estoy dando ejemplos y explicando por qué Canstru te puede garantizar esa garantía del contador. Y luego también tiene un puerto óptico para lectura de los datos y configuración. Como he dicho antes, el contador, una vez se instala y pasa el primer litro de agua, el contador empieza a contabilizar. Pero todo evento, alarma que se active o que luego se desactive porque se ha arreglado o cualquier otra cosa, todo queda registrado en este caso. ¿Y cómo podéis ver esa información? Porque esta información queda guardada, la hayáis recogido o no, siempre queda en el logger interno. Pues toda la información que podéis recoger del contador es la que podéis ver aquí ahora mismo en el display. Son hasta 15 datos, tenéis todo, la fecha, volumen acumulado, caudal máximo, mínimo, las temperaturas, todos los códigos info, etcétera. Por tanto, nunca jamás vas a perder información porque siempre va a quedar guardada en el contador. La leáis con cualquier tecnología de comunicación o no leáis el contador. Y como os comentaba al principio de la webinar, estamos muy enfocados, ¿no?, lo que es en el agua no registrada y la pérdida de agua, que al final, pues ya no solo por los PERTEs, sino ahora mismo hacia donde vamos, lógicamente es un reto y es donde vosotros como gestoras queréis incidir y ponéis el foco. Lo que queréis es controlar el agua y también que sepáis por dónde se va yendo. Como sabéis, el agua no registrada es la suma de las pérdidas de agua reales y las pérdidas de agua aparentes. Pues bien, las pérdidas de agua aparentes, como sabéis, pues se deben pues, a la imprecisión de los contadores. Pues como sabéis, los contadores mecánicos tienen una mayor imprecisión, decae el subcontaje, también a fraude, ¿no?, etcétera. Claro, si vosotros elegís la tecnología de medición estática ultrasónica, estas pérdidas aparentes directamente las elimináis, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos contadores es casi imposible, por no decir, ¿sabes?, casi no imposible hacerles fraude. De momento, yo hasta donde sé, no han podido, ¿vale? El contador, por ejemplo, otro de los fraudes mayoritarios que no lo he comentado, pero que sucede, son los imanes. Estos contadores no les afectan los imanes, ¿vale? ¿Por qué? Porque son contadores estáticos ultrasónicos, por lo que los campos magnéticos no les afectan, ¿vale? Como os he dicho, no hay nada que se le pueda poner en medio para trabar, porque no hay ninguna parte mecánica. Si se le da la vuelta te va a avisar, etcétera. Bien, pues entonces, las pérdidas, como he dicho, aparentes, eligiendo este tipo de tecnología de medición, te las quitas. Bien, pues ahora quedarían las pérdidas de agua reales, que son pérdidas de agua que existen, que están en la red, pero que no sois capaces, en este caso, de poder cuantificarlas, que son generalmente las fugas antes del contador, ¿vale? Pues bien, imaginaos que vuestro contador, en este caso, sí que pudiera escuchar lo que vosotros no podéis ver. Claro, en este caso tenemos, y ya os hago spoiler, nuestro contador, aparte de todo lo que os he contado de la construcción, de la tecnología de medición, de todas las alarmas inteligentes que da, etcétera. Además de todo eso, nuestro contador es capaz de escuchar el ruido de las tuberías, detecta las fugas
y las acotan en 200 metros. Por tanto, ya tenemos todo, ya no solo tenemos un contador solo para facturar y poder controlar, sino lo que tenemos casi como si tuviésemos un correlador acústico de ruidos totalmente integrado dentro del contador. ¿Vale? Entonces, ¿cómo apareció la detección acústica de fugas en el caso de Camstru? ¿Vale? Los contadores con detección acústica de fugas salieron en el año 2019 y todas se basaron en una tecnología, lógicamente, totalmente probada, que es la tecnología acústica para detectar fugas. Todo el mundo conoce los correladores acústicos de ruidos portátiles. ¿Vale? Pues gracias a esa tecnología lo que hizo Camstru fue integrarlo dentro del propio contador. Gracias a esta integración, lógicamente, lo que hizo fue facilitar, en este caso, a las gestoras de agua, pues una supervisión diaria y, en este caso, poder ser más proactivos. Si tenéis un sector en el que vosotros ya veis con el caudal mínimo nocturno que estáis perdiendo agua, ya no hace falta a lo mejor mandar a vuestro equipo de buscafugas con los geófonos a estar mirando kilómetros de redes, sino que directamente, gracias a estos contadores y a nuestro programa de detección acústica de fugas, directamente os va a decir dónde tenéis que mandar, en este caso al buscafugas, dónde está la fuga y de ahí solo mirar con el geófono y poder ahí encontrarla en aproximadamente 200 metros. Y además, en este caso, Camstru ha sacado un programa que es nuestro Leak Detector, nuestro programa de detección acústica de fugas, que es muy fácil de usar, de un fácil manejo y totalmente escalable para todo tipo de personal. Entonces, ¿cómo funciona en este caso el contador con detección acústica de fugas? Pues bien, Camstru lo que ha hecho es que ha metido por software, ¿vale? En el software es cómo es el patrón de ruido, en este caso, de una fuga en una tubería llena de agua. Cómo es el patrón de ruido de una rotura de tubería en una tubería llena de agua. Cómo es el patrón de ruido de un camión cisterna. Cómo es el patrón de ruido de los viandantes. También, como pongo aquí, pues depende, en este caso ha metido diferentes patrones de ruido dependiendo el calibre que tenga en este caso la tubería y también el material. Pues bien, estos contadores tienen un filtro pasabandas que 24/7 van filtrando y se van quedando con el patrón de ruido que previamente ya se le ha dicho que es una fuga. Por tanto, directamente ya el propio contador os lo va a decir. ¿Cuál es el contador donde hay una fuga y por qué? Y con una tasa de acierto muy elevada. Aquí podéis ver un pantallazo de lo que sería nuestro programa de detección acústica de fugas. Lógicamente, y también para que lo sepáis, según vosotros instaléis y compréis el contador, ¿vale? En pocas horas de instalación ya el contador os va a decir si tenéis fugas, ¿vale? Porque es algo muy, muy, muy inmediato, muy rápido en este caso de poder verificar. En el propio panel de control podéis ver una visión general. Como veis, pues podéis ver un listado de los contadores en lista a la izquierda. También podéis ver abajo a la derecha un mapa con los diferentes contadores, tal y donde los tenéis en este caso instalados. Si marcáis cada uno de los contadores, os va a aparecer arriba a la derecha un gráfico con el patrón de ruido de cada uno de ellos y tantos marquéis, tantos aparecerán. Entonces, gracias a ellos y al programa os podéis enfocar en diferentes áreas que tengan a lo mejor diferentes contadores que estén cerca unos de otros, para que así aumentes la tasa de acierto y, lógicamente, el tiempo que vosotros os dediquéis a la investigación de dónde está la fuga y por si está por aquí o por allá, el programa directamente os lo dice sin ningún esfuerzo. Gracias a este diseño intuitivo, como os he comentado antes, Camstru tenía claro que este programa no quería hacerlo para un tipo de personal con una formación especializada, etcétera. No, lo que nosotros queremos es que lo pueda manejar todo tipo, desde un operario hasta el jefe de planta. Lo que queremos que sea de fácil acceso. Además, en el caso de Camstru, contamos con soporte técnico ilimitado para que cualquier duda, pregunta, manejo, le tengáis siempre a mano y os pueda ayudar tanto para vosotros tener más control del leak detector y podéis manejar mejor el programa y haceros más con él. Por tanto, como os he dicho, es para todo tipo de personal. Y luego también nuestro programa, pues gracias a él, podéis realizar un seguimiento de progreso de investigación. Es decir, si que vosotros tenéis una fuga, la habéis detectado, podéis en este caso poder incluir en el programa, pues mira, se ha arreglado, la rotura era en un material tal de fibrocemento y tenía este calibre y lo hemos reparado y así todo queda totalmente trazado para cualquier otra persona que acceda al programa pueda ver todo totalmente en correlación y pueda saber qué está pasando con ese tipo y con el número de serie de ese contador. Gracias a estos contadores, como digo, y es muy importante lo que hacemos cuando vosotros lo instaláis en vuestra gestora de agua es que aumenta exponencialmente el número de sensores.
al final nosotros o vosotros cuando trabajabais, sobre todo, bueno, o ahora, ya no iba a decir antiguamente, pero seguro que muchas gestoras que todavía no tienen nuestros contadores de agua, pues al final con los datos como sensores vosotros teníais y vosotros trabajabais para poder saber qué está pasando, pues eran bombas o válvulas. Generalmente tenéis pues pocas bombas o válvulas en vuestro parque. Por ejemplo, veis a la izquierda en el cuadro que ahí, por ejemplo, pues tenemos una gestora y ahí se ven pues 7 puntos. Y esos eran los datos que se obtenían a partir de esa gestora. Pues 7 datos y la información que diese. Claro, imaginad qué cambio se da cuando todo ese parque de contadores que vosotros veis lo ponéis con contadores inteligentes, contadores que están escuchando. Pues pasáis de tener 7 sensores a miles de sensores. Os están hablando, os están diciendo que hay una fuga, que el contador está seco, que la fuga además está del contador hacia atrás o está del contador hacia adelante. Toda esa información gracias con la instalación de este tipo de contadores. Como digo, gracias a nuestros contadores y a un algoritmo avanzado, lo que hace el programa es identificar los contadores que además que tienen un mayor riesgo de fuga, para que así vosotros, como gestores, podáis dedicar el tiempo a verificar que es una fuga y mandar al operario al sitio correcto, en lugar de, como os comentaba, buscar a ciegas o decir, tengo este sector, ir por allí y mirar a ver qué encontráis. Nosotros nos adelantamos, pero además os adelantamos una información y siempre, y vuelvo a incidir, con información real, con información robusta y fiable. Porque al final, como os he dicho también al principio de la presentación, estamos en la era de la digitalización. Lo que hacemos ahora es trabajar el dato. Es lo que queremos y es lo que queréis. Pero claro, no vais a trabajar con cualquier dato. Vosotros queréis datos fiables, datos robustos, que es al final para poder tomar decisiones correctas. Si tenéis un tipo de contador que nos da esa información, por desgracia, podéis tomar decisiones totalmente erróneas. Y con el caso de la elección de Carstuf, pues tomaréis decisiones totalmente correctas. Entonces, ¿cómo funciona? Como os he dicho, un contador con detección acústica de fugas de Carstuf. Pues como veis, el contador que está a la izquierda, nuestro contador es capaz, en este caso, de detectar, gracias a la detección acústica, fugas antes del contador, ¿vale? Y también, como os he explicado al principio de la presentación, después del contador podemos ver todas las alarmas que dan. Pues la alarma de reverse, la de leak, la de fuga, rotura de tubería, contador seco, manipulación, etcétera, ¿vale? Entonces, el contador lo que hace es que ¿vale? Está registrando los 24 valores de ruido cada hora. Y luego, uno de los valores es el que se envía, en este caso, a su posterior procesamiento. También quiero comentaros que el valor, en este caso, que dan los contadores, un valor de ruido acústico, es un valor adimensional. Porque es verdad que mucha gente me pregunta, bueno, pero ese valor, si es bajo, ¿quiere decir que no hay fuga? Y si es alto, ¿quiere decir que sí que hay fuga? No necesariamente. Es un valor adimensional, no tiene nada que ver con los decibelios, es un dato procesado. Gracias a ese valor, como he dicho, después de los 24 valores, el contador envía 1, porque luego ese valor es el que, gracias, en este caso, a los algoritmos, que son los que evalúan esos patrones de ruido que se han metido directamente en el contador, excluye otro tipo de fuentes de ruido, si es una bomba, si es otra, compara diferentes patrones históricos y, en este caso, ya os dice directamente, gracias a nuestra plataforma, cuál es el contador que tiene una fuga y con una fuga que tiene, se os dice el contador con un número de serie, tiene una tasa de acierto de más del 85%, de que sí o sí es una fuga. Por tanto, ¿qué valor aporta en este caso nuestro contador y sobre todo nuestro programa de detección acústica de fugas? Porque nuestro algoritmo, en este caso, Machine Learning, está entrenado con más de 1 millón de contadores con detección acústica de fugas que tenemos instalados a nivel mundial. Ya hemos encontrado más de 5.000 fugas detectadas en todo el mundo y todo eso hace que sea, lógicamente, un algoritmo que merezca la pena, de que cuando vosotros miréis la plataforma podáis estar totalmente tranquilos y veáis las fugas con total claridad y con una facilidad enorme, ¿vale? Y como os comentaba, la tasa de aciertos, que es muy importante, de cobertura de red, es superior al 85% en este caso. Otra cosa importante es que, bueno, como digo aquí, las detecciones comienzan desde el primer día. Una vez que has instalado el contador, a las pocas horas podéis empezar ya a ver fugas en vuestra red. Nosotros empezamos, como os he dicho, hemos empezado el contador en detección acústica de fugas en el 2019, ¿vale? Nosotros empezamos con el DN15 y DN20, porque como sabéis, o pues nosotros además a través de, me acuerdo, una encuesta que realizó Carstuf a diferentes gestoras de agua en el norte de Europa, salió el resultado de que creo que eran más del 67% de las fugas se daban siempre en las acometidas.
¿vale? Por ese motivo, Kansu sacó el contador con detección acústica de fugas solo en DN15 y DN20. Pero no lo he dicho ahora en esta presentación, pero para que también lo sepáis, uno también de los puntos fuertes y clave que tiene Kansu es que apuesta por I+D+I, por innovación, desarrollo y tecnología. Es de las cosas más importantes. Entonces, ellos, con este equipo que nosotros tenemos de investigación, han sido capaces, en este caso, de poner e integrar la detección acústica de fugas ya no solo en el DN15 y DN20, sino que tenemos ya hasta el DN40 incluido. Por eso ponemos que con estos contadores ya tenemos los residenciales, los comerciales, y ya este DN40 en muchas gestoras de agua ya los utilizan como contadores de sector. Por tanto, ya somos capaces de abarcar muchísimo más, ¿vale? O sea, que un poco para repetir es hasta el DN40 tenemos el contador con detección acústica de fugas. Por tanto, ya podemos tener eso en áreas residenciales y comerciales, toda su red totalmente mallada, escuchando las fugas de sus tuberías. Otra característica y punto fuerte que tiene nuestro programa de detección acústica de fugas es el concepto que tenemos de fugas potenciales. Como he dicho, cada uno de nuestros contadores actúa, cada uno de ellos, como un registrador acústico de ruido portátil, ¿vale? Sé que los contadores, con los correladores acústicos de ruidos que hay en el mercado, que son portátiles, ¿vale? No estaba integrado, perdona. En los que son portátiles, pues muchas veces cuando quieres correlar, pues pones tres registradores acústicos de ruido portátil y lo que hacen es que van enviando señales, ¿no? Uno da, la otra la reciba y más o menos te va indicando el sitio, ¿no? Y más o menos es así como ellos correlan. Nuestros contadores son cada uno de ellos el que va escuchando una fuga. Si os fijáis aquí a la izquierda, porque claro, las fugas, hay diferentes fugas y cada una empieza de diferente manera. Estos contadores que hay a la izquierda, cada uno ha detectado una fuga. El de arriba, por ejemplo, es una fuga que empezó de la nada y ha ido increciendo. El de abajo también empezó en un nivel basal bajito, la de la línea roja, y luego fue subiendo ascendente, es una fuga típica, el típico patrón de fuga normal. Y los otros dos de abajo también. Pero además, con este concepto de fugas potenciales, es que el propio algoritmo, cuando ve que hay una misma fuga que la están escuchando los mismos contadores, el propio programa ya te dice, ojo, tenemos aquí delimitado estos 4 contadores que están escuchando la misma fuga, ¿vale? Y de estos 4 contadores, donde hay que ir a buscar la fuga es al contador verde, porque es el que tiene el nivel acústico más elevado. Y todo eso lo hace directamente en nuestro programa de una forma intuitiva y totalmente fácil, que lo interpretáis gracias a nuestro leak detector, ¿vale? Por tanto, lo he dicho, si tú entras ahora mismo y esta fuese tu parque de contadores, podrías ver que tienes 1, 2, 3, 4 fugas independientes abajo en cada uno de los contadores y luego aparte otra fuga más que además estos contadores te lo han escuchado y tú vas a saber dónde está y dónde tienes que mandar al operario porque te lo indica directamente el programa. Por tanto, imaginaos el tiempo que vosotros ahorráis y la proactividad que tenéis gracias a Kansu. Entonces, ¿qué más características tiene nuestro programa de detección acústica de fugas? Bueno, pues también en este caso es que puedes hacer un seguimiento de todos los contadores con un nivel de ruido que sea a la vez cada vez más creciente. También puedes recibir informes, directamente los puedes programar sobre fugas críticas para que te vayan informando. Un punto muy importante que también hace es que correlaciona una fuga potencial con un caudal mínimo directamente, ¿vale? Para poder saber si llaman las fugas grandes, pequeñas, porque directamente te dice el caudal, ¿vale? Que está perdiendo en este caso esta fuga. Podéis también crear vuestra propia lista personalizada con nivel de ruido. También podéis incluir vuestra propia red de tuberías en el mapa para poder ver todo, directamente tener un mayor control. También podéis obtener una perspectiva correcta, claro, de las posibles fugas a través de una vista en mapa o de una vista en lista, ¿vale? Tanto verlo de una manera o de otra. Y también podéis ver, en este caso, pues una visión general utilizando vuestro panel de control, que hay ver el volumen acumulado, las fugas que hay antes del contador, después del contador, el tipo de alarma, ¿vale? Si tenéis los contadores de interés, como he dicho, con estas alarmas de fuga que tienen una tasa de acierto de más del 85%, os da directamente el listado sin tener que hacer nada. O sea, el programa está hecho para que vosotros, por decirlo así, si no queréis trabajar mucho con el programa, no haga falta, porque ya trabaja por vosotros, ¿vale? Os mandaría un listado con las fugas y ya solo tendríais que verificarlas, ¿vale? Y también pues podéis documentar y realizar un seguimiento de las incidencias. Como dije antes,
Si ahora mismo tenéis un evento y lo habéis registrado y seguido, podéis hacer un seguimiento. Pues esta fuga que se arregló hace un mes ha vuelto a romper por la tubería, por cualquier otra cosa. Y así también, pues podéis hacer una gestión de activos de una manera mucho más consecuente, gracias a los datos, como os he dicho, con datos de los contadores que son fiables. Entonces, si ahora mismo vosotros os estáis preguntando, vale, ¿cómo empiezo yo? Si quiero probar, en este caso, este programa tan maravilloso que ofrece Canstruct, pues yo os diría que si queréis, aunque lógicamente podéis contactar conmigo cuando queráis, pero un poco así a grosso modo, si fuese vosotros, pues elegiría a lo mejor un sector, ¿vale? En el que en este caso, pues sabéis que tenéis una mayor cantidad de fugas o donde un sector que sepáis que las tuberías con las que estáis trabajando son tuberías muy antiguas. Y directamente luego, pues si tenéis los contadores, elegir la comunicación de red fija, ¿vale? Pues en este caso ya directamente los contadores, gracias al algoritmo, os van a evaluar dónde se origina el ruido y en qué contador sería el que tiene ese ruido más elevado. Y luego, después de unos días, como os he comentado, el Machine Learning, ¿vale? Y nuestro programa de detección acústica de fugas directamente va a comenzar a identificar las posibles fugas en vuestra red. Así que si queréis, una forma fácil de poder probar el programa es con una demo que la damos gratuita, ¿vale? De 90 días para que vosotros podáis probar todas estas bondades que os acabo de explicar vosotros mismos en vuestra gestora de agua. Y ahora iríamos a la parte de la comunicación, ¿vale? Siempre digo lo mismo, este tema, porque a mí me ha pasado muchas veces, me preguntan y me llaman y me dicen, hola Patricia, mira, es que quería el contador, me lo invento, con Narrowband. Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿pero por qué Narrowband? No, porque ahora he escuchado que X, que lo que tal, o yo muchas veces siempre digo lo mismo. Mira, Canstruct, y es verdad, dispone de todas las comunicaciones ahora mismo que hay en el mercado, todas. Y no hay ninguna comunicación que sea mejor o peor. Al final son todas las comunicaciones y dependen de vuestras necesidades, ¿vale? Al final es eso, a lo mejor tenéis una comunicación en concreto porque es más estratégica para vosotros. O porque en vuestro caso vuestra gestora de agua tiene un tamaño, una orografía, una complejidad y necesitáis otra. O por el contrario también, porque al final también esta comunicación y también en base al precio tiene que encajar con vosotros. Pues a lo mejor también podemos elegir un mix de comunicaciones, ¿vale? Pero ante todo esto de comunicaciones y las diferencias que hay, que ahora os los voy a explicar, yo muchas veces pregunto, ¿y qué creéis que es más importante? ¿Elegir la comunicación o elegir el contador correcto en vuestro parque de contadores? Porque claro, esto es una pregunta que siempre al final lo hacemos. Si al final vosotros elegís una comunicación, por el motivo que sea, la que mejor se adapte a vuestras necesidades, pero el contador que tiene, la batería no le duró porque no era correcta o lo que sea, o era una batería que al final no duró o cualquier otra cosa, al final, como os comentaba también antes, el tiempo personal, ¿vale? Y todo lo que vosotros en este caso estáis empleando aquí, se os va, ese dinero se os va. Por tanto, yo desde mi punto de vista, y no es porque además es verdad que sea fabricante, en este caso soy fábrica de contadores, sí que creo que lo más importante cuando vosotros os metéis en el tema de la digitalización, ¿vale? Lo primero es elegir un buen contador, un contador que sea fiable para vosotros, que sea un partner, porque al final una vez que entramos ya en la digitalización, al final vamos a trabajar codo a codo. Esto no es, como hablaba esta mañana con un cliente, de compro 7 válvulas y mira, si me he equivocado, pues a lo mejor voy a comprar otras 7 válvulas y esas se quedan ahí. Ahora mismo esto integra todo. Entonces es muy importante tomar esta decisión, ¿vale? Lógicamente preguntar, mirar, hacer estudios de mercado, que para eso estamos. Es decir, igual que yo hago esta webinar y explico un poco lo que yo tengo y qué es lo que tiene Canstruct en concreto y cómo se vende, yo también os invito a que preguntéis a los demás. O sea, lógicamente, oye, si tú qué me ofreces y cuando hablo de estanquidad y tú cómo me lo das y por qué, por ejemplo, yo lo digo, y por qué el contador de Narrowband de Canstruct tiene este tamaño y el de LoRa tiene este. Esas preguntas que muchas veces a lo mejor lo tenéis que decir y que hacer, es importante que también se lo preguntéis a otros fabricantes o distribuidores para que también os ayuden a que vosotros podáis tomar la mejor decisión. Dicho lo cual, ¿qué comunicaciones tiene Canstruct? Pues bien, tiene las que hay ahora mismo. Hablo de comunicaciones, cuando hablo de comunicaciones estoy hablando para un parque de contadores que son todas inalámbricas, ¿vale? Porque también para que lo sepáis, tenemos otro tipo de comunicaciones industriales. Los contadores grandes de sectorización, ¿vale? Tenemos contadores, por ejemplo, que van con Narrowband y van con salida de pulsos. Además, con 2.
o van también en este caso tenemos comunicaciones Modbus, BACnet, etcétera, ¿vale? Pero me voy a centrar lógicamente en las comunicaciones inalámbricas en un parque de contadores, ¿vale? Pues tenemos Wireless MBus, tenemos LinkIQ, tenemos LoRaWAN y tenemos Narrowband, ¿vale? A grosso modo, ¿vale? Una forma fácil así de separarlas es Wireless MBus, LinkIQ y LoRaWAN, las tres primeras, todas ellas para tener red fija, ¿vale? Que todos sabemos que red fija es que no te mueves, que estás sentado en el ordenador y los datos te llegan, ¿vale? En este caso, para tener red fija con estas tres comunicaciones, necesitamos sí o sí desplegar infraestructura, es decir, antenas y concentradores. Hay que hacer estudio de cobertura, mirar dónde se instalan las antenas, etcétera, ¿vale? Y Narrowband IoT, en este caso, es red fija, igual, tú te sientas, te aparecen los datos, pero tú no has necesitado poner ninguna antena ni ningún concentrador. En este caso, Narrowband va gracias a las antenas de los operadores, ¿vale? En este caso, con Wireless MBus, LinkIQ y LoRaWAN, tú haces un desembolso inicial, tú pagas inicialmente por el despliegue de las antenas y con Narrowband lo que haces es que pagas como el alquiler de tus antenas contador por año. Para que lo sepáis, en el caso de Narrowband, en el caso de Cantus son 3 euros por contador al año. Es como este alquiler que pagáis vosotros por utilizar las antenas de los operadores. Pues bien, por ejemplo, ¿qué beneficios clave tiene Wireless MBus? Wireless MBus, lo bueno que tiene, a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gustan todas, pero Wireless MBus, que parece que está como el menos conocido, pero se usa y es de siempre, es un protocolo estandarizado. ¿Qué quiere decir? Pues que es estándar. Todo fabricante de módulos de comunicación tiene Wireless MBus y todo fabricante de contador estático también tiene esta comunicación, por lo que siempre vas a tener todo, en este caso, el portfolio de todo tipo de fabricantes y todo tipo de fabricantes también de módulos de comunicación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, el beneficio clave es que en este caso el contador tiene un bajo coste en comparación con otra comunicación y ofrece lecturas tanto en red fija como drive-by. Yo muchas veces siempre lo digo, al final hemos pasado, y no hace tanto tiempo, de tener contadores mecánicos que los leíamos una vez cada 3 meses o cada 6 meses y solo teníamos un dato, el dato del volumen acumulado. ¿Qué ocurre? Que cuando pasamos a red fija, ¿vale? Si tenemos datos horarios, me voy a poner con esos datos, vamos a tener, si os habéis fijado antes en la información que da el contador, que son unos 15 datos, 15, 17, imaginar tener, si tenéis un parque de contadores de, me lo invento, 5.000 contadores, ¿vale? Por 24 por 17 datos que da. Muchas veces el paso de no tener casi datos a tener todo, para depende de qué gestora, pues sí que puede ser hasta al principio abrumador, porque no sabe lo que es gestionar el dato. Entonces, muchas veces, yo siempre lo digo, si tenéis un buen contador, habéis elegido un buen partner para empezar este camino y empezáis con una lectura drive-by, que cada vez que leéis, vais leyendo, os vais haciendo con el manejo, con el programa, vais viendo las fugas, qué significan, os vais haciendo un poco a esta nueva era. Y luego cuando vosotros en este caso os hayáis ya visto cómo funciona, pues decís, mira, voy a pasar a una red fija. En este caso, con Wireless MBus no te hace falta cambiar el contador. Con el mismo contador, lo único que hacéis es poner una antena y un concentrador y directamente leéis los datos del contador sin tener que moveros. Además, podéis aquí tener las dos lecturas. Podéis vivir simultáneamente con una lectura drive-by y con una lectura red fija, ¿vale? Sin cambiar el contador. Entonces, eso es una ventaja, ¿vale? En este caso, por ejemplo, casos de uso, pues como dicen, es una transición que cada vez se usa lo que es de paso de red móvil, ¿vale? A red fija. Vamos a pasar, empezamos con el drive-by a red fija. Por ejemplo, un ejemplo, yo tengo muchas gestoras así, pero una de ellas es Vacarisas. Vacarisas es un ayuntamiento que está en Barcelona y ellos empezaron con una red móvil y este año, por ejemplo, ya han empezado a implantar la red fija también y empezaron con Wireless MBus. Es una manera de transición, de empezar desde una parte hasta otra. Gracias a esto, ¿qué bueno que tiene o qué highlight tiene? Pues es una tecnología que es interoperable y que te da un control total de la red y que también, como pone aquí, es el mayor ecosistema en el sector de medición física. ¿Qué quiere decir esto? Wireless MBus significa que es MBus inalámbrico, ¿vale? MBus viene de M de meter, contador en inglés, meter bus.
Esta comunicación, como os he dicho, es estándar y es de todo tipo de contador. Es decir, esta tecnología de comunicación se usaba ya para contador de agua, de gas, de electricidad, etcétera. Por tanto, es una comunicación que siempre ha estado aquí, es un contador de comunicación. Por tanto, aparte de contadores, hay muchísimos otros dispositivos en el que también comunican con este tipo de comunicación y también podéis formar, en este caso, vuestro ecosistema para poder leer todo tipo de dispositivos, ¿vale? ¿Qué hay, por decirlo así, de desventaja? En este caso con Wireless Embus en comparación con LinkIQ o con LoRaWAN, ¿vale? Pues en este caso es la cobertura que tiene la antena, el alcance. Con Wireless Embus es verdad que las antenas de Wireless Embus tienen una menor cobertura, por lo que generalmente pues tienen depende en este caso el fabricante de la antena, eso también es verdad, pero aproximadamente está entre 800 metros, 1 kilómetro a vista de pájaro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con LinkIQ y con LoRaWAN tenemos exactamente lo mismo, pero tenemos un mayor, en este caso, alcance, por lo que necesitaríais tener menos antenas para poder leer el mismo número de contadores. Pero siempre lo digo, cuando estamos hablando, depende, pues os comentaba al principio, depende qué tipo de gestora o ayuntamiento. Si a lo mejor es una gestora que es chiquitita o un ayuntamiento que tiene 1000 contadores, pues a lo mejor no me hace falta desplegar LoRaWAN, porque no necesito LoRaWAN. A lo mejor con Wireless Embus me es más que suficiente, porque con una antena o con dos me leo todo el municipio sin necesidad de pasar a otra tecnología de comunicación, por ejemplo. ¿Qué ventaja tiene LinkIQ? También, LinkIQ, para que lo sepáis, es una comunicación propietaria de Canstru, ¿vale? Todos los contadores de Canstru, los que son con Wireless Embus, de serie, viene también con la comunicación LinkIQ. ¿Por qué hizo esto Canstru? Porque Canstru pensó, si tú tienes un cliente, Patricia, ¿vale? Por ejemplo, el que sea, que ha empezado contigo y ha empezado con la comunicación Wireless Embus, está leyendo los contadores y da el paso a una red fija y te dice, jolín, Patricia, es que ahora voy a tener que desplegar muchas antenas con Wireless Embus porque además tengo una orografía complicada, me hiciste el radio planning y no sé muy bien esas antenas, cómo las voy a colocar, etcétera. Yo en este caso digo, ¿sabes qué pasa? Que también tengo la opción de LinkIQ. Tú ya has puesto todo el parque de contadores con Canstru. Pues yo te ofrezco la posibilidad de nuestras antenas LinkIQ y tengo un performance y un alcance con estas antenas de hasta más de 15 kilómetros de alcance. Por lo que teniendo el mismo contador, no te hace falta poner las antenas Wireless Embus porque tengo unas que te van a venir muchísimo mejor, ¿vale? Entonces lo hicieron para favorecer a los clientes que habían apostado por Canstru con una comunicación totalmente estándar, pero que sí quieren poner una red fija con un mayor performance, ¿vale? Y que en este caso, lógicamente, vas a tener una red totalmente de tu propiedad, totalmente controlada, ¿vale? Puedas utilizar y sin interferencias, para ningún tipo de interferencia, vas a poder trabajar con una red hecha por y para vosotros y para gestoras de agua. En el caso del LoRaWAN, también tiene alcance, ¿vale? Depende también la antena del fabricante, tiene mayor o menor alcance, también es un protocolo totalmente estandarizado, ¿vale? Y también, en este caso, igual que Wireless Embus, son contadores que tienen un bajo coste, ¿vale? En comparación, en este caso, con Narrowband. Aquí con LoRaWAN, pues uno de los casos de uso que se usa es cuando tenemos diversas aplicaciones, ¿vale? Y también es una tecnología totalmente interoperable y que puede también pues, ofrecerse a redes tanto públicas como privadas. Yo aquí me he encontrado de todo tipo de casos, ayuntamientos que me comentan, pues mira, Patricia, es que el ayuntamiento nos da la red, entonces nos sale gratis, ¿vale? Y hay gente que dice, no, me ha apostado por LoRaWAN y va a ser una red pero privada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento me ofrecía su red, pero claro, el ayuntamiento, la red está pública, están para los contadores de agua, pero también están para los chips de los perros y para los cubos de basura y para los parking que se encienden y se apagan. Entonces, también como sabéis, no nos engañemos, todas antenas, todos los concentradores, mejor dicho, tienen una capacidad, ¿vale? Por tanto, cuando ya hay una capacidad que la sobrepasa, ¿vale? Lo primero es que hay colisión entre las tramas de los contadores, por lo que no vais a recibir la trama bien y hay que poner más antenas. Entonces, ahí entramos en la casuística de puede ser que a lo mejor el ayuntamiento no quiera poner más antenas para LoRa, ¿vale? Y como digo yo, pues a lo mejor no es muy importante, entiéndeme, que entres en un parking y te creas que hay una plaza de parking libre y en vez de verde esté roja, o que tú quieras ir a facturar y no puedas facturar con los contadores porque esté copado. Por eso al final, aunque es verdad que la forma de vender y está muy bien, si el ayuntamiento te lo ofrece, está genial, pero yo generalmente me estoy encontrando al final con redes propietarias de LoRa, sobre todo para poder asegurar que vosotros o como gestora vais a poder facturar con una red vuestra, ¿vale? Y en el caso de...
Sí. Tenemos que ir terminando, llevamos 1 hora, ¿vale? Vale, pues ya esto ya acabo. Y en el caso de Narrowband, como digo, es un protocolo totalmente estandarizado, igual que los anteriores, y que en este caso sí que tiene una amplia cobertura y una fuerte penetración de señal. Como os he dicho, en este caso la diferencia es que los contadores se enlazan con antenas de los operadores, ¿vale? Y aquí lo que se hace es que se paga pues una especie de alquiler, ¿vale? En este caso, por utilizar esas antenas, ¿vale? Y sí que es verdad que en este caso el coste del contador es un poco más elevado. ¿Por qué es más elevado? Obviamente es por algo tan fácil como esto, el tamaño. ¿Por qué? Porque este contador, ¿vale? Utiliza una pila tipo D, que para que lo sepáis es la típica petaca de toda la vida, ¿vale? La de tipo D. Y aparte lleva un condensador. Al final, para que lo sepáis, de las cosas más costosas en un contador, en este caso con electrónica, es la pila, ¿vale? Por ese motivo, este contador tiene un mayor coste que otro. No es, por otra parte, la misma tecnología de medición y exactamente igual, con detección acústica de fugas, igual que todos los demás contadores. ¿Cuál es la tendencia? Un poco hacia dónde va el mercado. Esto es un gráfico que no es de Castro, sino que lo hemos sacado directamente de cómo es la tendencia del mercado en contadores. Esto es solo para vuestra información. Un poco para que lo veáis y lo sepáis, ahora mismo actualmente parece que hay más redes LoRa, en este caso, es decir, con infraestructura, que con Narrowband. Pero si os fijáis, parece que esta tendencia a partir de 2027 cambia. Y es a partir del 2027 donde va a haber muchísimo más gestoras con comunicación Narrowband que con LoRa, en este caso con infraestructura. Y para terminar es, ¿qué diferencias tiene en este caso el contador de Narrowband con respecto a otro contador de Narrowband que ahora mismo en el mercado? En el caso de Castro, los contadores van con una SIM física, ¿vale? Que está embebida dentro del propio contador. Tiene una antena clip-on, que en este caso es para tener una mayor cobertura, ya que en este caso, pues como sabéis, cuando hay una zona gris o con poca cobertura, en el caso de una operadora es muy difícil que os pongan una antena o que, ¿sabes?, no pueden hacer nada más. Entonces, en este caso es el fabricante el que tiene que poder dar el mejor servicio al cliente y en nuestro caso tenemos además antenas externas, aparte de esta, para poder tener una mayor cobertura. Luego tenemos una comunicación estable a alta temperatura, porque en este caso, como sabéis, las altas temperaturas son las cosas que, por decirlo así, más desestabilizan a un dispositivo electrónico. Tenemos una medición precisa, o sea, todos nuestros contadores con wireless, con LoRa, con Narrowband, como os he dicho al principio, son contadores estáticos ultrasónicos y entonces tienen la misma tecnología de medición, ¿vale? Es un contador que está totalmente preparado para el futuro. Y tiene también funciones de ahorro de energía inteligentes. Todos ellos, como he comentado, tiene detección acústica de fugas disponible y gracias a Narrowband, una de las cosas buenas que tiene es que tienes información de los datos de una manera inicial. Según tienes el contador con Narrowband y pasa el primer litro de agua, te empieza a mandar datos. No tienes que hacer un estudio de cobertura, ver dónde ponen las antenas, instalarlas, ni ver que in situ holográficamente no haya ningún problema, ¿vale? Esto es una forma de implantación muchísimo más fácil, más flexible y más rápida. Y luego tenemos en el propio display también información que te dice pues, la calidad de red y la cobertura, sin tener siquiera a lo mejor que poder instalar el contador. Y por último es, para que lo sepáis, y ahora mismo me veis aquí dando la webinar, siempre lo comento, me veis que estoy hablando de Narrowband y no tengo a ningún operador al lado, ni tengo a Telefónica, ni Vodafone, ni etcétera. ¿Vale? En este caso, Castro, como trabaja a nivel mundial, ¿vale? Lo que tienen ellos es un acuerdo, en este caso, con estas diferentes operadoras que son las que vemos. En el caso de España trabajamos con Vodafone, pero no con Vodafone España, trabajamos con Vodafone UK, ¿vale? Es diferente Vodafone España a Vodafone UK. Lo que hacemos nosotros es comprar conectividades. ¿Qué hacemos con esto? En el que lo que queremos nosotros con Narrowband es que vosotros, si elegís este tipo de comunicación por el motivo que sea, no os preocupéis de nada. Es decir, si estáis enfrente del ordenador y un dato no os aparece, no tengáis que pensar, y ahora llamo a ver a quién llamo. Llamo a Vodafone o a Movistar, luego él me dirá que es la antena, que es de Celnex, que no es suya, luego que no, que es el contador que seguro que no ha comunicado, o hasta mismamente si es de la plataforma porque todo nos ha integrado bien. En este caso, gracias a Castro Connect, que es un contrato de SIM, nosotros nos encargamos de todo. Es decir, vosotros os despreocupáis de todo, ¿vale? Y todos nuestros contadores, como he dicho, van con una SIM embebida que se inserta directamente en fábrica. Y para que veáis lo fácil que es también es, tanto en Telia como Vodafone como Deutsche Telekom,
podéis vosotros mirar en este caso en los mapas de las diferentes compañías, buscar vuestro municipio, ¿vale? Y ver en este caso la cobertura. En el Vodafone, que es el que nos aplica, que es el del medio, podéis ver abajo que si es verde, pues tiene una cobertura muy alta, podéis ver azul, que es alta, y si es roja, pues es que es baja y no recomiendan en este caso Narrowband. Con esto lo que quiero decir, yo de momento con todas las implantaciones de Narrowband que hemos hecho en España y también en Portugal, he de decir que de momento ha habido ninguna zona gris y la verdad es que ha estado funcionando perfectamente. Reconozco que es una forma de implantación muy fácil, rápida y flexible en este caso para el cliente. Y nada más, así que esto ha sido todo y muchísimas gracias y perdón porque como habéis visto me lío a hablar y no paro. Bueno, no te preocupes, Patricia, además te agradezco mucho la claridad con la que nos has transmitido este tipo de soluciones que, bueno, no son fáciles y la verdad que lo has hecho muy, muy sencillo. Así que te doy las gracias y vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Aquí sí que te voy a pedir brevedad porque nos han dejado muchísimas preguntas. Por tanto, a ver si somos capaces de contestarlas todas para que para ti también sea más fácil si quieres hacer clic en la pestaña de preguntas a ir viendo las que nos han dejado. Pero te las voy comentando yo no obstante. Mejor. Bueno, empezamos con Alfonso Gil. Alfonso Gil nos pregunta que cuáles son las condiciones para la instalación, agua a tubo lleno y si pasa aire, nos dice. Bueno, las condiciones de instalación es como con cualquier contador mecánico, como he dicho, no tiene ninguna diferencia entre un contador estático y todo. Lo único es que la tubería tiene que estar llena de agua, que es lo mismo que decir que a la salida del contador la presión tiene que ser la mínima exigida. Con eso no hay ningún problema. Bien, perfecto. Mira, Hugo Salazar nos pregunta que cómo se considera la presencia de aire en las tuberías que el contador sí registra. Claro, como he comentado, al final los contadores estáticos miden por las señales ultrasónicas que salen. Si el contador ve que la tubería no está llena de agua o está medio llena o lo que sea, o hay aire o cavitación dentro de la tubería, la señal ultrasónica no viaja y directamente sale el error de que el contador está seco. Es así como lo detecta. Perfecto. Juan Rivera nos dice que si puedes compartir los datashares de los equipos mostrados. Sí. ¿Cumplen con la ISO 4064? La verdad es que Canstru cumple con todas las certificaciones que ahora mismo son necesarias, o sea que por ahí ningún problema. Todas las cumplimos perfectamente. Y compartiré el datasheet cuando lo necesiten y cuando quieran, sin problema. No hay ningún problema, perfecto. José María Ogando nos pregunta si el contador tiene posibilidades de telemedida. Claro, todos los contadores, como he dicho, todos los contadores van con comunicación inalámbrica integrada, por tanto, todos los vas a poder telemedir de una manera semiautomática, como he dicho, con el walk-by, con Wireless Embu lo podríamos hacer, o directamente totalmente remota, que sería red fija y sería con antenas o concentradores o con el contador con Narrowband. Por tanto, sí, claro que sí. Perfecto. Joaquín Moyá nos preguntaba que para la telemedida, ¿aceptáis el sistema de comunicación LoRaWAN? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Sin problema, lo has estado comentando perfectamente. Ángel Delgado nos decía, normalmente los fabricantes de caudalímetros de gran diámetro recomiendan conectar a tierra los contadores de ultrasonido. Si se produce una derivación eléctrica que se transmite por el agua, ¿puede afectar al funcionamiento del contador, Patricia? Pues mira, otra de las ventajas que tiene Canstru, que cuando lo sacó, como he dicho, lleva una trayectoria muy larga, todos los contadores son estáticos ultrasónicos y tiene su porqué. Lo que es esta tecnología de medición es una tecnología de medición robusta, es decir, hecha para contadores lógicamente que se instalan en campo, que tienen diferentes acepciones y que no les afecte. Entre ellas, por ejemplo, son esto que comenta, no me acuerdo su nombre, pero esta persona, por ejemplo, los contadores... Ángel, los contadores electromagnéticos, por ejemplo, sí les afecta este tipo de situaciones, porque son más sensibles a este tipo de afecciones. Pero en el caso de Canstru, sin ningún problema. Perfecto, Patricia. Continuamos con Esther Trapero, que nos dice que después de que se acabe la batería, ¿se puede cambiar solo la batería o el contador entero? También nos pregunta Esther si solo llegáis hasta diámetro 300 o por encima. Claro, en principio solo llegamos hasta el N300 como contadores fabricados por Canstru y luego lo que comentaba, que ha dicho la primera pregunta. La batería, que si se acaba la batería, sí. ¿hay que cambiar la batería o cambiamos el contador entero? Claro, se puede cambiar la batería del contador, o sea que no hay ningún problema, pero yo siempre lo digo, lo que he comentado de Canstru, que es una de las cosas importantes que tiene, es en la estanqueidad, ¿vale? La estanqueidad nosotros lo hacemos, ir a fábrica y lo veis, ir con Bruno,
pero si vais a la fábrica y lo veis, se ve cómo en nuestro caso aprovechan para hacer este estanqueidad, le meten un gas, ve que no hay ningún problema. Entonces, aquí de momento en España no hemos encontrado ninguna empresa que abriendo el contador luego le asegure esta estanqueidad. Claro. Lo que quiero decir con eso es que le puedes cambiar la batería, pero la garantía de la estanqueidad la hemos perdido, de momento. Claro. Nicolás Roldán nos preguntaba, Patricia, que si detecta si la fuga es antes o después del medidor. Sí la detecta. ¿Por qué? Porque el contador al final, como he dicho, está escuchando el ruido de las tuberías. Si te dice que hay un ruido elevado, lo procesa y te dice que hay una fuga. Es más, si el contador, cuando te dice que hay una fuga, tú ves que está activa la alarma de leak, la que he comentado, que el contador está midiendo, pues tú ya sabes que hay una fuga y que es después del contador. Si el contador del programa... Sí, Nicolás lo que nos preguntaba era que si detecta si la fuga es antes o después del medidor. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, o sea que sería afirmativo. Sí. Joaquín Moya nos dice, ¿hay calibres de contadores para colocar en sectores? Y si es así, ¿cómo detecta la fuga si el contador está a una distancia X de una fuga indeterminada en el sector? Como he comentado, los contadores de Castro tenemos con detección acústica de fugas hasta el DN40, ¿vale? Por tanto, más del DN40 nosotros lo que es acústicamente no las detectamos, pero detectamos las otras fugas que son las que están pasando a quedar por el contador. En nuestro caso, como son estáticos ultrasónicos, no necesito tramos de entrada y de salida, mientras que la tubería en este caso esté bien instalada y no haya aire, me es suficiente para detectar las fugas, sin problema. Perfecto, Patricia. Joaquín nos pregunta si tiene coste el programa de detección de fugas. Sí, sí, todo programa y plataforma, lógicamente, tenemos un equipo, tanto en Málaga como en Dinamarca, exclusivamente enfocados a desarrollar nuestros programas de plataformas. Tenemos más, aparte de detección acústica de fuga, leak detector, y por tanto, claro que tiene un coste. Esther Trapero nos pregunta si puedes darnos un poco más de información de cómo funcionan los patrones de ruido exactamente. Bueno, un poco es lo que he comentado, son patrones de ruido. Si quieren más información, porque sé que vamos un poco tal, si quiere que se ponga en contacto conmigo y yo se lo explico más detalladamente, pero un poco es lo que he comentado en la webinar. Al final son diferentes patrones que han estudiado y son los que se les han metido al contador por software, porque cada uno son muy concretos dependiendo el tipo de tubería, el material, el calibre. Entonces, en base a eso es como se le ha integrado. Al final, cada fuga tiene un ruido característico y es ahí donde está el kit de la cuestión. Perfecto. José Manuel Jiménez nos pregunta ¿cuál es el modelo de comercialización de la aplicación Leak Detector? ¿Se suministra gratuitamente con la compra de X contadores? ¿Es suscripción periódica? ¿Licencia de un solo uso? Claro, como he comentado, hay una demo gratuita que yo la verdad es que animo a todo el mundo a hacerla porque merece la pena. Es ahí cuando de verdad tú puedes probar tanto el contador, fabricación y todo como eso. Y es una demo gratuita de 90 días, pero cuando han pasado estos 90 días tiene un coste. Y ese coste va en función del número de contadores. A mayor número de contadores, por economía de escala, mucho más barato. Perfecto. Joaquín Moya nos pregunta que si nos puedes dar una idea de cuál es la diferencia de coste entre un contador de Castrum y otro de otra marca de ultrasonidos. Uf, pues ahí me pillas, porque la verdad es que los precios de la competencia, sinceramente, no me los sé. Yo me sé, la verdad es que los míos son precios muy competitivos y de ahí tengo muchísimas gestoras que están trabajando con nosotros y les sale muy a cuenta, que eso es con lo realmente importante. Perfecto. Francés Xavier Chico nos dice, ¿el software de gestión de fugas se puede vincular a otro externo que usemos o por lo contrario es único? Es decir, tener todos los datos de otros contadores Datalogger y el vuestro. Claro, nuestro software en principio son solo para los contadores de Castrum, porque como tiene detección acústica de fuga, sí. Sí que es verdad que tenemos nuestro programa también, el Ready Manager, acepta otro tipo de contadores para poder, en este caso, manualmente, si quisieran, pues poder ver el volumen acumulado y todo. Y lo que sí que hacemos es nuestro software con un API, ¿vale? Sí que se puede, en este caso, integrar a otro tipo de software de terceros. Sí. Perfecto. Patricia, Luis Eduardo Guardia nos pregunta si estáis instalando este tipo de contadores en Sudamérica. Como sabes, tenemos también muchas personas que nos están viendo desde allí y no sé qué podemos decirle en este momento. Pues mira, les puedo decir que no es mi mercado, pero pueden contactar con José Mena, ¿sabes? Yo sí que le doy su contacto, que está en Estados Unidos y lleva toda la parte de Latinoamérica y es un chico majísimo que estará encantado de contactar con ellos y dar toda la información, porque además hay muchísimos instalados por esa zona. Así que contacte conmigo y yo le doy el contacto. Estupendo. No obstante, de todas maneras, como yo te voy a pasar mañana las preguntas y todo, tú estos datos los vas a tener y vas a saber quién es la persona que te ha preguntado para que luego tú ya le puedas facilitar el dato. Perfecto. Vale.
Juan Rivera nos dice, ¿tienen LoRaWAN para Sudamérica? Es decir, rango de frecuencia 902-928 MHz. Claro, eso mejor cuando le pase el contacto que se lo comunique todo mi compañero. Perfecto. Pedro Espinosa nos dice, en algunos pozos el agua viene con arena fina. ¿Hay algún problema en...? Ningún problema. Es más, nuestros contadores, aunque aquí era una webinar lógicamente para gestoras de agua, ayuntamientos, está más enfocada a eso, bueno, registrada, trabajo también con comunidades regantes donde el agua, te digo yo que no es limpia, ¿sabes? Y sin problema. Todo muy bien. Alfonso Gil nos pregunta a Patricia, está claro que la tubería debe mantenerse siempre llena, pero mi duda es cómo garantizar esa condición de manera constante. ¿Es necesario realizar algún tipo de acondicionamiento hidráulico? Hombre, generalmente si tienes una buena instalación de entrada y una vez el contador está bien instalado, no vas a tener ningún problema, ¿sabes? Es decir, es algo que además el contador te va a avisar en cuanto lo instales de no está correcto. Le haces una, pues imagínate, una forma de una instalación, una ingeniería y ya te quitas el problema. Estupendo. Luis Eduardo nos pregunta que cuál es la pérdida de precisión con el tiempo, a lo largo del tiempo. Pues una de las ventajas, como he dicho, es que lo bueno es que esta precisión se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es lo bueno que tiene la tecnología de medición estático ultrasónico, que es estable a lo largo del tiempo. Un contador mecánico varía y al final va cayendo en picado y el contador de Canstu siempre se mantiene igual. Por lo que a medida que van pasando los años vas ganando más dinero. Perfecto, pues ya estamos entrando en las últimas. Humber González nos dice que si puede trabajar en arquetas con mayor humedad y bajas temperaturas con problemas de congelación. Nada, como he dicho en la webinar, este contador te avisa de la temperatura baja, por lo que vas a poder, en este caso, tener tiempo suficiente para proteger la arqueta. Y además, con este tipo de material con el que fabricamos el contador, este PPS con fibra de vidrio, además se tiene una mayor capacidad de expansión y el contador en este caso, va a ser mejor que otro tipo de materiales en otro tipo de contadores. Perfecto, pues Helger desde Uruguay te da las gracias por la información y por la excelente manera de transmitir. Así que con esto ya quedaría todo contestado. El chat también lo tenemos prácticamente todo listo. Así que con esto podemos dejarlo. Como has visto al final, Patricia, había un montón de consultas y de preguntas. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a Patricia por esta sesión tan clara, como decía antes, y tan necesaria. Y gracias, lógicamente, a Bruno y a la Embajada de Dinamarca, como siempre, por el patrocinio. Quiero darle las gracias también a todos los que lo habéis visto en directo, a los que lo vais a ver en diferido en las próximas horas. Y si algo nos queda claro hoy es que la gestión del agua evoluciona al mismo ritmo que nuestra capacidad para comprenderla. Y cuando una red empieza a hablar con datos, con patrones, con alertas tempranas, nosotros podemos responder con soluciones que marcan impacto real, menos pérdidas, más eficiencia y, en definitiva, un sistema más sostenible. Os invito a seguir atentos a los próximos webinars de aguasresiduales.info, donde continuamos compartiendo conocimiento para ayudar a cada profesional del sector a que pueda dar un paso más. Y como siempre os recuerdo también que ya disponéis de nuestro campo virtual, totalmente gratuito, con más de 500 horas de conocimiento de valor sobre tratamiento de aguas residuales. Mi compañera Tina os dejará el enlace para que podáis entrar. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Patricia, Bruno, una vez más ha sido un placer compartir la tarde con vosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.